Y la organización de derechos civiles Southern Poverty Law Center ha respondido después de que funcionarios estatales anunciaran que han iniciado una investigación contra esta organización sin fines de lucro con sede en Montgomery. El fiscal general de Alabama, Stephen Marshall, afirma creer que la organización sin fines de lucro podría haber incurrido en prácticas engañosas de recaudación de fondos, incumplir con las leyes estatales de protección al consumidor también. Un portavoz de este centro declaró que han recibido la notificación de una citación judicial y actualmente la están revisando. Funcionarios federales habían imputado al centro hace unas semanas alegando un caso de fraude. Los directivos del centro sostienen que la demanda federal se basa en hechos inexactos y leyes inaplicables.